Nuestro mano a mano de hoy es con el doctor Carlos Zanardi. Yo te puedo decir Carlito, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo no? Bueno, Gracias por la invitación. vos sabés que la otra vez hablamos de todo ese conjunto de cosas que son nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro pensamiento y Sí. todo lo demás. Pensar que todo esto pasa por órganos tan simples y tan complejos a la vez, que vos lo ves a diario, ¿no? Sí. Sí. Es más, muchas veces te toca dar la triste noticia de decir, mire, hay muerte cerebral. Sí, sí. ¿Eh? Principalmente en todo lo que tiene que ver con traumatismos de cráneos asociados a, por ejemplo, ¿no? Accidentes de auto, moto sin casco y todo lo que es de público conocimiento, ¿no? Bueno, Sí, y de eso quería hablar un poco, porque en realidad es un órgano muy, muy débil, o sea, tiene algunas paredes de hueso que lo protegen contra algunos golpes, no todos, pero Sí. obviamente golpes causados por máquinas como las motos ya no. Sí, a ver, sin entrar en disquisiciones muy técnicas, el cerebro está protegido por el cráneo, que sería el hueso, pero la transmisión de la energía cinética que se logra a través de el andar en una moto o en los diferentes vehículos en los que se genera este tipo de accidentes, genera de alguna forma lesiones en el parénquima en diferentes partes, por fuera, por dentro, y ya hablaríamos de los diferentes tipos de lesiones traumáticas que se pueden dar adentro del cráneo, que terminan produciendo lo que uno conoce desde lo vulgar como traumatismo de cráneo, con sus diferentes espectros, ¿sí? Y eventual consecuencia, ¿no? Lo que vemos, ¿no? O sea, la alteración del estado de conciencia, el coma, post-trauma, y ni hablar de las secuelas, ¿sí? Con la que el paciente tiene que convivir después de este tipo de accidentes, ¿no? Claro, porque la víctima de un accidente de tránsito está bien, tiene un trauma severo, termina falleciendo, se libera, le deja la carga a la familia, pero Sí. ¿qué es lo que pasa con el que queda incapacitado? Que generalmente y lamentablemente son muy jóvenes la mayoría de los chicos que tienen accidentes. Sí, tocas un tema muy importante. Con el pasar de los años, lo hablamos afuera de cámara, ¿no? Uno va adquiriendo cierta experiencia al respecto. No nos enseñan de esto en la facultad. Es la realidad, ¿no? O sea, uno va aprendiendo con el día a día. No hay una legislación al respecto porque tampoco está claro hasta dónde, ¿no? Siempre uno trata de dar lo máximo. Hay veces que en el momento en lo agudo, en el contexto de un paciente joven que tuvo un accidente de tránsito, que hay veces que ni hasta el nombre se sabe del enfermo que estamos atendiendo en el hospital, generalmente donde llegan los pacientes, uno trata de dar todo para lograr lo máximo. Y en el caso del paciente que sufre el desenlace fatal, la familia tiene que afrontar ese duelo y tiene un tiempo determinado por la idiosincrasia de ese grupo familiar o cómo puedan conllevarlo, ¿no? Ahora, como bien decías vos, el paciente secuelado, aquel que de alguna forma termina siendo una especie de persona a la que hay que asistir, a la que hay que ayudar, a la que hay que estar diariamente, termina siendo una especie de carga y no tenemos de alguna forma, al menos lo que vemos o los que tratamos esto en el periodo agudo, no hay una especie de algoritmo, porque no existe, o sea, cada caso es muy particular y tampoco existe una manera de poder predecir lo que va a pasar en un enfermo que tuvo un accidente de tránsito y uno ve una tomografía a las 2 de la mañana en el hospital. No sé si soy claro, ¿no? O sea, Sí. Es muy personal y muy artesanal, hasta incluso con el paso del tiempo. Yo hace más de 15, o sea, casi 18 años que hago esto y ya fui aprendiendo incluso hasta un poco a aportar de mí, desde lo personal, ciertos consejos para con la familia. Uno no puede tampoco delegar la responsabilidad del sí o el no a alguien que no entiende del tema, ¿no? Siempre muy enfático en eso. Creo que es el profesional el que tiene que tomar las riendas del asunto en ese momento, porque la familia en ese evento de estrés, imagínate, ¿no? Te llaman porque tu familiar tuvo un accidente y vos de repente, sin saber del tema, tenés que estar tomando decisiones para las cuales no estás entrenado, y es entendible que no corresponde,
de parte Es nuestra. que nadie se prepara para No, que por se te supuesto. muera un hijo, para que se te muera un sobrino. Por supuesto. Para eso no está preparado nadie. Lo único No. que tenemos seguro en esta vida es que algún día vamos a morir, Sí. pero para eso no nos preparamos nunca. Bueno, lo que decía Borges, ¿no? O sea, esa es la única seguridad que tenemos, pero sin embargo, bueno, me toca a mí un poco, no digo convivir, pero casi. Es bravo porque sí. una cosa es verlo desde la teoría de la medicina Sí. y otra cosa es tener al paciente ahí. Sí, Se sí. murió, tenés una vida, vos pusiste ese aparatito que se llama PIC. PIC. Y que PIC es no tiene que ver con la de Ricky Mau, esa, saquemos No, una PIC, no. Esto te dice si vivís o morís. Algo así, es un catéter que colocamos con los pacientes que tienen accidente de tránsito. Uno no puede medir la presión del cerebro cuando está dentro de una caja inextensible. Entonces la manera de poder predecirlo objetivamente es con un termómetro cerebral, que sería este catéter, que uno lo coloca a través del cráneo, lo fija, y eso en un monitor nos marca la presión que hay, y a partir de ese numerito, ese número, vamos tomando conductas, mismo los médicos terapistas, que son un poco los que están ahí al pie de la cama, permanentemente en el paciente agudo, que tuvo un traumatismo, un accidente, lo que fuere, y sí, con el tiempo vas aprendiendo un poco a convivir con esto, no solo uno, sino la familia de uno, ¿no? O sea, porque también estos llamados de trasnoche, llamémosle, Sí. y todo lo que eso implica, bueno, van enseñando. Aparte te toca dar una muy mala noticia. Sí. Que es, los familiares dicen, el corazón le sigue latiendo, que es el concepto de vida antiguo que Sí, teníamos, sí, ¿no? sí. Y vos tenés que decirle, Sí. sin cerebro no hay vida. Totalmente, Por más que lata el corazón. totalmente. Por más que funcionen algunos órganos. Sí, ese es el criterio que está bien establecido por nuestra legislación en lo que tiene que ver con la muerte cerebral. Sí, claro. Y bueno, ahí incluso podríamos discutir ciertos aspectos que tienen que ver con el inicio de la vida utilizando los mismos parámetros, ¿no? O sea, pero bueno, eso es otro motivo de otro análisis, ¿no? Pero sí, y muchas veces al ser un paciente sano previamente, la mayoría eran sanos que salieron como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Que salíamos Hacer un mandado a la moto, sí. o a un sábado a la noche con nuestros amigos a disfrutar de una noche de baile, ¿no? Lo que fuere. Sí, quizá la patología oncológica, la patología degenerativa nos va preparando un poco más, ¿no? O sea, nos da tiempo para procesar la idea, para prepararnos ¿sí? Pero el trauma tiene lo agudo que en principio a mí como profesional que convive con la familia de los pacientes que tienen este tipo de eventos, me genera ese choque, decir, pero salió de casa hace 20 minutos a comprar el pan y de repente usted me está diciendo que está debatiendo entre la vida y la muerte. Y creo que es entendible. O sea, a ver, yo me pongo en el lugar porque un poco mi ejercicio es tratar de ponerme ahí, ¿no? Ponerme en el lugar del otro y hay veces que es complejo el rol, ¿sí? Porque es imposible entender, como vos decías, son chicos jóvenes, sanos, y es difícil de comprender la situación que se está viviendo y que se desencadenó de un momento para otro, ¿no? Bueno, ¿cómo pensás que tendría que hacerse? Yo no sé, yo sé poco de marketing y la verdad que los que saben de marketing tampoco le han encontrado la vuelta hasta ahora, ¿no? Claro, Con el tema de ponerse el casco, porque Sí. es como una moda. ¿Cuántos pacientes de los que vos tenés graves entran por golpes sin casco? Todos. La mayoría, todos. Son pocos los que recuerdo que iban con casco puesto. Pocos, muy Claro. pocos. Quizá un accidente de muy alto impacto en el contexto de un paciente. Vos ten en cuenta que, así como analogándolo con otras circunstancias de la vida, un paciente que decide ponerse un casco va a asumir ciertas conductas en el momento en el que conduzca su motocicleta en línea con su idea de por qué se puso el casco. No sé si soy claro. Sí. Si yo no me pongo el casco y considero que llevarlo en la mano es lo mismo que en la cabeza, mis conductas cuando conduzca la motocicleta van a ir en línea con mi pensamiento cuando arranqué la moto, ¿sí? Y en ese contexto algunas apreciaciones, ¿no? A pesar de eso, hay gente que por ejemplo, recuerdo, ¿no? me vienen a la mente
ejemplos como, por ejemplo, iba a hacer un mandado a 2 cuadras y pasó esto, ¿no? O sea, esto que estamos hablando, un accidente. Y pensé que no era necesario. Quizá el auto tiene ¿viste? El pi de la bocina y si no te lo pones es tan molesto el ruido. Sí, igual a algunos le hacen trampa, sí, pero... Sí, ya sé. Sí. Pero bueno, pero como que lo que no hacemos trampa, te lo pones Sí, por te lo el pones. hecho de que no haga ruido, ¿no? Las motos tendrían que tener algo, una especie de que, bueno, no arranca si no tenés casco y tratar de que tengan una conexión con... Se me ocurre al respecto Lamentablemente, de tu pregunta, ¿no? lamentablemente cuando recién vinieron las primeras motos japonesas en los 80, era moda de andar con casco, no era como facha. Ahora Claro, no, claro. ahora es todo Sí, lo contrario. quizá, sí. Dame un segundito que ya seguimos Dale, con esta conversación, dale, está dale. re interesante. Dale. Nos vamos a una pequeña pausa. Quédese con nosotros, estamos hablando con el doctor Carlos Zanardi en este Mano a Mano.